Imagina esto. Te despiertas por la mañana, pones los pies en el suelo y sientes una punzada extraña, una pesadez sorda que sube desde el estómago hasta el pecho. No es un dolor agudo, es como si llevaras una piedra por dentro que te quita el aliento al dar los primeros pasos. Te frotas los ojos, intentas desperezarte, pero esa opresión sigue ahí, acechando en la sombra. ¿Te suena familiar? Seguro que sí. Me llamo Doctor Mateo. Llevo más de 30 años pasando consulta, viendo a miles de pacientes que entran por mi puerta buscando recuperar su calidad de vida y su independencia. Y estoy profundamente cansado de ver cómo el sistema les falla una y otra vez. Presión en el pecho y pesadez en las piernas. Niebla en la cabeza al intentar pensar con claridad. Dolor al caminar distancias cortas. Seguro que alguna vez se ha mirado al espejo, con el pastillero en la mano, y se ha preguntado, ¿será que esto ya es para siempre? Le adelanto algo crucial. Esa pesadez matutina tiene un culpable directo. Es un veneno silencioso que la mayoría de nosotros consumimos sin darnos cuenta, justo después de levantarnos, convencidos de que hacemos lo correcto. Hablaré de este hábito un poco más adelante. Recuérdelo, porque es importante. Pero lo que ocurre dentro de su cuerpo en ese primer minuto del día es algo que no aparece en los manuales. Él aún no sabía que precisamente esa costumbre le estaba matando. Para entender la causa raíz de ese ahogo matutino y evitar ser una víctima más, visualice algo muy sencillo. Imagine las tuberías de una casa recién construida. El agua fluye limpia, rápida, sin obstáculos de ningún tipo. Esto ocurre porque el interior de esos tubos es liso como un cristal recién pulido. Así son exactamente sus arterias a los 20 años. Flexibles, fuertes y preparadas para llevar oxígeno a cada rincón de su cuerpo. Pero hay un detalle vital que nadie le explica cuando cruza la barrera de los 60 años. No es la edad, es otra cosa. Con el paso de las décadas, y por culpa de ese hábito matutino del que le hablaré pronto, el interior de sus arterias deja de ser liso. Comienzan a formarse pequeñas heridas. Es como si alguien pasara papel de lija grueso por dentro de la tubería, día tras día. En medicina llamamos a esto daño endotelial, pero el lenguaje de la calle significa que su cuerpo está creando pequeñas trampas donde se atasca todo lo que flota en su sangre. Y aquí es donde empieza lo verdaderamente importante. Para reparar esos rasguños, su organismo envía colesterol, actuando como si fuera masilla para tapar las grietas de la pared. Capa tras capa, año tras año, la tubería se va estrechando hasta quedar reducida a un hilo. El corazón tiene que bombear con mucha más fuerza para hacer pasar la sangre por ese conducto cada vez más estrecho. Ese esfuerzo mecánico extra es exactamente la presión en el pecho que usted siente al levantarse de la cama. Lo peor estaba por llegar. Al bombear con más fuerza, la alta presión rompe aún más las frágiles paredes de la arteria. Es un círculo vicioso perfecto y destructivo. Más daño, más masilla, menos espacio libre para la sangre. La industria farmacéutica tiene una respuesta muy rentable para esto. Le dan un medicamento para bajar la tensión artificialmente, obligando al corazón a latir más despacio por la fuerza. Y usted se va a casa creyendo que está curado. La pastilla suprime el síntoma, pero el material de construcción para la recuperación tiene que llegar con la comida. Si no reparamos la tubería desde dentro, el daño sigue avanzando en absoluto silencio. De hecho, lo que le voy a revelar a continuación cambiará por completo su forma de ver sus propias mañanas. Creí que había entendido la causa del cansancio de mis pacientes, pero cuando llegaron los análisis, resultó que la medicina convencional estaba mirando en la dirección equivocada. Quizás se pregunte por qué su médico de cabecera nunca le ha explicado esto. La respuesta no es una conspiración oscura, es simple matemática y economía. Un médico en un centro de salud atiende a 50 pacientes al día. Tiene exactamente 7 minutos para escucharle, mirar la pantalla, imprimir una receta para tapar síntomas y llamar al siguiente. 7 minutos no dan para enseñar a revertir una enfermedad desde la raíz. Además, la inmensa industria farmacéutica no se sostiene recomendando soluciones que usted puede encontrar en el mercado de su barrio. El negocio necesita pacientes crónicos, dóciles, no personas sanas e independientes. No culpo a mis colegas, hacen lo que pueden con las migajas de tiempo que tienen. Pero yo tuve suerte, tuve un maestro diferente que me enseñó a buscar la causa real. Y lo que descubrí gracias a él es algo que la mayoría de la gente no nota en su propio cuerpo, y hace muy mal. Para saber si este proceso de destrucción silenciosa ya ha comenzado en sus arterias, quiero que sea completamente honesto consigo mismo. Tómese unos segundos para pensar en sus propias mañanas y en cómo responde su cuerpo.
Le ocurre que al despertarse necesita quedarse sentado en el borde de la cama unos minutos porque siente que la cabeza le da vueltas o le falta el aire de forma inexplicable. ¿Ha notado usted que sus manos y pies están inusualmente fríos durante las primeras horas del día, incluso cuando hace una temperatura agradable dentro de casa? Le ocurre que después de desayunar siente un bajón de energía repentino, una especie de neblina mental densa que le obliga a sentarse de nuevo en el sofá, sin ganas de hacer nada. Si se ha reconocido en alguno de estos puntos, siga escuchando con mucha atención. Su cuerpo le está enviando señales de alerta roja mucho antes de que el daño sea irreversible. Y usted, que valora su libertad, no quiere perder su independencia ni terminar dependiendo de nadie. Por cierto, hay un alimento que tiene usted en la despensa o en la cocina ahora mismo. Algo tan cotidiano que la mayoría de la gente lo tira a la basura o lo usa completamente mal por pura ignorancia. Este ingrediente humilde tiene el poder exacto para frenar ese daño en las paredes arteriales del que hablábamos. Se lo cuento un poco más adelante, es vital que lo recuerde. Parecía que tratar este problema de forma natural era imposible para los casos más arraigados. Creí que algunos ya habían cruzado esa línea de no retorno y debían resignarse. Empezó a aplicar el protocolo una paciente que llevaba años sufriendo. A la semana mejoró un poco. A las 2 llamó en pánico. Lo que ocurrió después cambió todo mi enfoque ante este problema. Manolo entró en mi consulta un martes por la tarde. 72 años, de los cuales los últimos 10 los había pasado saltando de especialista en especialista. Se sentó en el borde de la silla, apretando una carpeta de plástico desgastada con las manos, mirando fijamente sus nudillos hinchados y evitando el contacto visual. Traía consigo un historial médico que parecía una guía telefónica. Su tensión arterial esa misma mañana marcaba unos aterradores 165/95, y esto tomando 8 pastillas diarias religiosamente. 8 pastillas para tapar síntomas, mientras la causa raíz seguía intacta y devorando su salud por dentro. Él aún no sabía que precisamente esa costumbre de su desayuno le estaba matando. Manolo me confesó con la voz rota que ya no podía caminar hasta la panadería, que está a solo 2 calles de su casa, sin tener que pararse a coger aire apoyado en el capó de un coche. Sentía esa pesadez en el pecho cada mañana, ese ahogo sordo que le robaba la independencia y le hacía sentirse una carga para su familia. Le expliqué lo mismo que le acabo de contar a usted. Le hablé de las tuberías arañadas, del colesterol actuando como masilla de emergencia y de cómo su rutina diaria estaba acelerando el proceso. Y aquí es donde empieza lo verdaderamente importante. Le propuse un cambio radical. Nada de añadir una 9ª pastilla a su colección farmacéutica. Le hablé de un protocolo natural de 14 días, centrado exclusivamente en reparar esa pared arterial desde sus cimientos. Manolo me miró de arriba abajo, evaluando si yo estaba loco. Arrugó el ceño y soltó una carcajada seca, sin una pizca de alegría. Llevo 20 años yendo al médico de cabecera y nunca me habían dicho esto, me espetó con dureza. ¿Me está usted tomando el pelo, doctor? Me dice que con un remedio de la abuela voy a arreglar lo que la industria farmacéutica y 8 pastillas de colores no han podido solucionar en una década. No se levantó, no gritó, ni me dijo que tenía miedo. Simplemente cogió el folio con sus últimos análisis de laboratorio, lo dobló lentamente en 4 partes perfectamente iguales y se quedó mirando por la ventana, con la mandíbula apretada hasta blanquear. He visto a cientos de pacientes así, y siempre es lo mismo. Esa es la resistencia natural de quien ha sido tratado como un número toda su vida, de quien está harto de que el sistema no le dé respuestas reales, solo recetas crónicas para mantenerle atado a la farmacia. Le pedí que me diera solo 2 semanas de su vida, 14 días de compromiso estricto, sin excusas. Si no funcionaba, podía volver a su rutina de siempre y darle la razón al sistema. Aceptó a regañadientes, más por desesperación que por fe, pero lo que ocurrió después no aparece en ningún manual. Se fue a casa y empezó a aplicar el protocolo al pie de la letra. A la semana, su mujer notó algo distinto en su respiración nocturna. A los 10 días, Manolo me llamó por teléfono. Su voz sonaba alterada, casi en pánico absoluto. Lo que ocurrió en esa llamada cambió todo mi enfoque ante este problema. Antes de contarle por qué Manolo llamó tan asustado, necesito revelarle qué fue exactamente lo que le pedí que hiciera. Y qué es lo que usted, con una probabilidad abrumadora, está haciendo mal cada mañana al levantarse de la cama. Ese veneno silencioso del que le hablaba al principio es el típico desayuno de tostadas de pan blanco con mermelada y el clásico café muy azucarado. Ese pico masivo de glucosa actúa como cristal molido, viajando por su torrente sanguíneo,
rasgando las paredes de sus arterias nada más empezar el día. Parecía un desayuno de lo más normal, pero fue exactamente la causa. Para revertir ese daño profundo, necesitábamos algo que no solo detuviera los rasguños de la glucosa, sino que curara la pared arterial por dentro. Y la solución definitiva no está patentada en un laboratorio, está en la naturaleza. Le receté un protocolo terapéutico basado en la alicina pura. La alicina es un compuesto activo espectacular y devastadoramente eficaz. En palabras sencillas, es el mecanismo de defensa natural y antibiótico que tiene el ajo crudo cuando es atacado. Imagine que las paredes de sus arterias son una carretera llena de baches, grietas y escombros. La alicina actúa como un batallón de obreros microscópicos que barren los escombros y asfaltan la vía de nuevo, dejándola lisa, limpia y totalmente flexible. Para su bienestar diario, esto significa que la sangre vuelve a fluir sin encontrar resistencia a su paso. El corazón ya no tiene que hacer un esfuerzo mecánico brutal para empujar el líquido espeso, y esa presión asfixiante en el pecho desaparece por completo. La respuesta era tan simple que yo mismo no me lo creía al principio. Pero hay una condición innegociable. Sin ella, todo lo demás no funciona en absoluto. Comerse un diente de ajo entero no sirve absolutamente para nada. Tragarlo como si fuera una pastilla de la farmacia es un error garrafal que la mayoría comete por falta de información. El compuesto sanador, la alicina, simplemente no existe en la naturaleza hasta que el alimento sufre un daño estructural. Y aquí es donde el organismo hace algo de lo que nadie avisa. Si usted no prepara este remedio con una precisión casi quirúrgica, estará perdiendo el tiempo y frustrándose sin motivo. La mayoría de los médicos no hablan de esto en sus consultas. No porque lo escondan en un complot, simplemente no lo saben porque no se enseña en la facultad. Aquí está la trampa de la que nadie avisa. Recuerda el alimento del que le hablé al principio, ese que tiene en su cocina ahora mismo y que la inmensa mayoría de la gente usa de forma completamente inútil. Es el ajo común. Pero casi todas las personas lo pelan, lo cortan y lo echan directamente a la sartén, vertiendo aceite caliente sobre él convencidos de que están cuidando su salud con la dieta mediterránea. Al someterlo a altas temperaturas, el calor fulmina y destruye el 100% de la alicina en segundos. Literalmente, matan el principio activo curativo antes de llevárselo a la boca. Llevaba 3 años haciéndolo mal, y nadie se lo había dicho. Por eso, el protocolo exacto que le di a Manolo, y que usted puede y debe empezar mañana mismo por la mañana, tiene unas reglas inflexibles. Tome nota mental ahora mismo, porque el orden de los factores aquí sí altera, y de forma drástica, el producto final. Paso número 1. Cada mañana, con el estómago vacío, tome un diente de ajo fresco y pélalo. Con la ayuda de un cuchillo de hoja ancha o un prensador metálico, macháquelo por completo hasta romper todas sus fibras y convertirlo en una pasta húmeda. Y aquí viene el detalle vital que separa el éxito del fracaso. Este síntoma la mayoría de la gente no lo nota, y hace muy mal. No se lo coma inmediatamente bajo ningún concepto. Debe dejar esa pasta de ajo machacado reposando al aire libre sobre una tabla. No 5 minutos, ni media hora, ni cuando se acuerde. Exactamente 10 minutos de reloj. Ni un minuto más, ni un minuto menos. ¿Por qué exactamente 10 minutos? Porque al romper las gruesas fibras del ajo, la enzima alinasa y la alina, dos sustancias que estaban separadas en compartimentos distintos en su interior, entran en contacto y crean la magia de la alicina. En 10 minutos, las sustancias activas se liberan al máximo pico de potencia. Pasada la hora, empiezan a oxidarse rápidamente con el aire y pierden su efecto terapéutico. Recuerde este número. Volverá más adelante con un significado completamente distinto. Paso número 2. Una vez transcurridos esos 10 minutos sagrados, añada a esa pasta curativa una cucharada sopera colmada de aceite de oliva virgen extra de primera presión en frío y unas 10 a 15 gotas de zumo de limón recién exprimido, nunca de bote. El porqué de esta mezcla no es culinario, es pura bioquímica a favor de su supervivencia. El aceite de oliva actúa como un vehículo blindado protector. Envuelve las moléculas de alicina para que los agresivos ácidos del estómago no la carbonicen antes de llegar al intestino delgado, que es donde realmente pasa la sangre. Por su parte, el ácido cítrico del limón aporta vitamina C de absorción rápida, que estabiliza la molécula en el torrente sanguíneo para que no se degrade en el viaje. En un momento entenderá por qué esto le importa directamente a usted. Paso número 3. Ingiera esta mezcla tal cual, sin masticarla en exceso para no saturar las papilas gustativas, y beba inmediatamente un vaso de agua mineral a temperatura ambiente, nunca fría.
Hágalo 15 minutos antes de su desayuno habitual, pero asegurándose de haber eliminado por completo las harinas refinadas y el azúcar industrial de esa primera comida del día. Ahora bien, conozco perfectamente a mis pacientes y sé lo que algunos estarán pensando frente a la pantalla. Algunos dirán que el ajo crudo en ayunas les sienta fatal al estómago, que les provoca una acidez insoportable o reflujo gastroesofágico severo. Respondo concretamente a esto para que no haya dudas. Precisamente por esa razón, lo mezclamos generosamente con aceite de oliva. El aceite crea una película lipídica protectora en la mucosa gástrica que impide la irritación directa de las paredes del estómago. Si aún así usted tiene una úlcera o un estómago extremadamente reactivo, no lo tome en ayunas total. Tómelo justo en medio del desayuno, mezclado con un par de bocados de comida real. El efecto de absorción será un poco más lento, pero igual de seguro y contundente. Pero el problema no estaba en los medicamentos, para nada. Otra objeción clásica y comprensible es el miedo al mal aliento social. La solución botánica es tan antigua como eficaz. Mastique lentamente unas hojas de perejil fresco o un grano de café tostado justo después de tragar el vaso de agua. La altísima concentración de clorofila del perejil neutraliza los compuestos volátiles de azufre en la boca al instante, borrando cualquier rastro. Hizo una cosa sencilla, y todo cambió. Este protocolo no es para hacerlo un día sí y 3 no. Debe mantenerse durante 14 días ininterrumpidos como mínimo. Es el tiempo biológico exacto que necesita el endotelio, la delicada capa interna de sus arterias, para empezar a regenerar sus células dañadas y apagar el fuego de la inflamación. Parecía todo claro. Tratamos el síntoma desaparece. Pero esto es lo que ocurre a los 10 días exactos en el 90% de quienes lo hicieron así. Y es justo la razón del pánico de Manolo. Cuando Manolo me llamó al 10º día, su voz temblaba al otro lado de la línea. Me dijo que se había levantado terriblemente mareado al salir de la cama, que se tuvo que agarrar con fuerza al marco de la puerta del pasillo, porque sentía que la habitación daba vueltas y se caía al suelo. Al principio contuve la respiración. Le pregunté directamente si le dolía el pecho o sentía opresión en el brazo izquierdo. Me dijo que no, que el pecho lo sentía más ligero y despejado que en los últimos 10 años, pero que se sentía muy débil, como flotando. Le ordené que se sentara y se tomara la tensión con su aparato casero en ese mismo instante, mientras yo seguía al teléfono escuchando su respiración. Lo peor estaba por llegar, o eso creía él. 3 minutos después, volvió a coger el aparato. 115/75, me dijo, leyendo los números despacio, sin entender absolutamente nada de lo que veía en la pantalla. Su tensión, que antes no bajaba de 165 ni en sus mejores días, se había desplomado de forma natural a los niveles saludables de un hombre de 40 años. Ahí lo comprendí todo y sonreí. Manolo seguía tomando sus 8 pastillas diarias, fármacos diseñados para forzar a un corazón agotado a bombear sangre a través de arterias rígidas y estrechas. Pero el protocolo había funcionado más rápido de lo esperado. Sus arterias se habían desinflamado, se habían relajado y vuelto flexibles, gracias al poder de la alicina. La enorme carga de medicación farmacéutica de repente era tóxica por excesiva. Le estaba hundiendo la tensión artificialmente, porque su cuerpo curado ya no necesitaba tanta intromisión química. No es la edad, es otra cosa. Le ajustamos la medicación de inmediato en la consulta. De las 8 pastillas iniciales, retiramos 4 en las semanas siguientes bajo estricta supervisión médica y de forma gradual. Y aquí es donde el cuerpo humano demuestra que no es una máquina rota, esperando repuestos, sino un sistema de autosanación perfecto. Un mes después, Manolo volvió a cruzar la puerta de mi consulta. Entró caminando erguido, con los hombros atrás, sin esa carpeta desgastada apretada contra el pecho como un escudo. Su hijo Lorenzo, que le acompañaba esta vez, me dio un apretón de manos tan firme que casi me hace daño en los dedos. Me contó, casi con lágrimas en los ojos, que su padre había vuelto a ir a la panadería solo, y no solo eso, ahora daba un paseo por el parque de 40 minutos sin detenerse a coger aire ni una sola vez. Manolo se sentó frente a mí, apoyó las manos ya desinflamadas sobre la mesa, me miró fijamente a los ojos y soltó una frase que se me quedó grabada para siempre en la memoria. Doctor, me he gastado una fortuna en la farmacia durante 20 años para seguir estando enfermo, y resulta que la solución la tenía en el puesto de verduras del mercado. Ese único y diminuto cambio en su mañana desencadenó una reacción en cadena espectacular en su fisiología. Al bajar la presión arterial de forma natural, dejó de despertarse por las noches con esa sensación de ahogo. Al dormir del tirón y entrar en sueño profundo, su cuerpo redujo drásticamente el cortisol, la hormona del estrés crónico.
Con menos cortisol en sangre, empezó a perder esa grasa abdominal dura como una piedra que no se iba con ninguna dieta. Y al perder peso muerto, sus rodillas dejaron de crujir y dolerle al caminar. Un efecto dominó perfecto, imparable. 3 pasos simples y naturales que le devolvieron la vida vibrante que la industria farmacéutica le había dicho, con total frialdad, que ya no podría recuperar jamás. Podría terminar aquí. La mayoría de los videos médicos de Internet terminan exactamente así. Pero hay un detalle crucial que he guardado para el final a propósito. Sin el contexto previo de la historia de Manolo, no tendría ningún sentido. Ahora sí lo tiene. Vuelvo a pensar en Manolo, y en esa mañana exacta en la que se levantó de la cama después de un mes de tratamiento. Imagínelo por un instante. Puso los pies en el suelo, exactamente igual que hacía antes, cerrando los ojos y esperando el golpe habitual. Pero esta vez no hubo punzada. Esa pesadez sorda, esa piedra invisible en el pecho que le robaba el aliento antes de llegar al pasillo, simplemente había desaparecido. Se acercó al espejo del baño, pero ya no miraba el pastillero con desesperación y angustia. Ya no se preguntaba si su vida se reduciría a tragar cápsulas de colores para siempre. Miraba su propio reflejo con la certeza absoluta de quien ha recuperado el control real de su salud. Había dejado de ser una víctima obediente del sistema. Y esto es exactamente lo que quiero para usted a partir de este preciso instante. Mi objetivo hoy no era asustarte con historias sobre arterias dañadas o sobre el veneno silencioso que se esconde en la mayoría de las despensas. Era darte el poder de tomar decisiones mejores para tu salud. Decisiones basadas en cómo funciona verdaderamente tu biología, no en cómo funciona el negocio de la industria farmacéutica. Nos han hecho creer durante décadas que el deterioro físico es inevitable, que a partir de los 60 años, perder la calidad de vida y depender de otros es el precio obligatorio por seguir sumando años. Pero se equivocan profundamente. Envejecer no es una enfermedad, es una etapa. Y puede ser completamente distinta si atacamos la causa raíz, en lugar de limitarnos a tapar síntomas con parches químicos diarios. Usted tiene el derecho innegociable a disfrutar de su familia, a caminar sin ahogarse y a mantener su independencia intacta hasta el último de sus días. El cuerpo humano es una máquina perfecta diseñada para sanarse a sí misma. Solo necesita que dejemos de agredirlo por ignorancia y le demos las herramientas correctas. Si este video te ha abierto los ojos o te ha hecho reflexionar sobre tu propia rutina matutina, te pido que hagas algo muy importante. Compártelo. Envíalo por WhatsApp a tus hijos, a tu pareja, a ese amigo que sabes que se levanta cada día sin energía y con la tensión por las nubes. La información que salva vidas debe circular, y tú puedes ser el puente para que alguien más despierte de este engaño. Ahora quiero escucharte. Deja un comentario abajo y cuéntame qué es lo que más te ha sorprendido de todo lo que hemos visto hoy. ¿Hay algo de tu desayuno que desconocías por completo y que piensas cambiar a partir de ahora? Leeremos todos los comentarios para seguir apoyando a esta comunidad de personas maduras que rechazan conformarse con lo mínimo. Y si quieres seguir recibiendo consejos claros, reales y prácticos para cuidar tu salud de forma autónoma, suscríbete al canal y activa las notificaciones. Me comprometo a responderte personalmente en las primeras 24 horas. Tu participación ayuda a que esta comunidad crezca y a que más personas encuentren las soluciones naturales que el sistema les niega. Esa piedra en el pecho al pisar el suelo por las mañanas ya no es una condena perpetua, es simplemente una advertencia temporal. Y a partir de mañana, usted tiene el poder exacto para disolverla para siempre desde su propia cocina.